Buen día, maestro. Este es mi video de la evidencia final, donde vamos a hacer como una recapitulación de todo lo que vimos estas 5 semanas, como un gran bloque. Ya el último video que va a haber de mí. Y nada. Primeramente comenzamos leyendo todos los capítulos previos a la clase, donde nuestra primera tarea, de hecho, fue la de costo de oportunidad, donde pues sabemos que el costo de oportunidad es la segunda mejor opción que no elegiste, donde en otros términos el costo de oportunidad sería definido como lo que sacrificas por lo que ganas. En esta tarea primeramente lo vimos en base a unas tablas, poniéndolo un poquito ya más en vía real sobre horas de producción y cuánto producto producían entre dos personajes. Primero era entre Ramón y Pavel, y identificar los costos de oportunidad de cada uno, de quién tenía el costo de oportunidad sobre azúcar y sobre sal, así como su ventaja comparativa y ventaja absoluta. Siendo la ventaja absoluta el que tenga mayor producción a menos costo y al mismo tiempo. Y la ventaja comparativa quien tenga menos costo de oportunidad. Teníamos estas tablas donde resolvíamos las preguntas, así con diferentes casos. Después usamos el de Josefa y Tania. Y finalmente ven los ejercicios de graficar la frontera de posibilidades de producción, contestando igualmente unas preguntas sobre cuántos productos se podían hacer en cierta cantidad, etcétera, etcétera, las combinaciones, de ver cuáles eran posibles y cuáles no, que estaban dentro de los rangos establecidos de los casos. Después pasamos a la tarea 2, que es la de equilibrio del mercado, donde en esta nos daban diferentes casos o problemas y nosotros teníamos que graficar los problemas y identificar hacia dónde se movía las curvas de oferta y demanda. Considero que esta fue una de las actividades donde yo personalmente más aprendí, ya que era a base de razonamiento, razonamiento del caso, graficarlo. Siento que lo tenía que decir out loud y era donde yo sentía que más estaba aprendiendo y más estaba entendiendo si me dan esto, qué efecto va a causar en la gente, por lo tanto, hacia dónde me voy a mover, ya sea hacia la izquierda o la derecha, la demanda o la oferta. Considero que esta es de las mejores actividades que me hizo aprender más, donde estas son las gráficas que hacíamos. De igual manera, en esta tarea, en base a tablas, encontramos el punto de equilibrio, ya sea graficándolo y encontrándolo o a base de ecuaciones. Después tuvimos la actividad de estructuras del mercado. En esta tarea se analizó la estructura de mercados en México, como la competencia perfecta, los monopolios, oligopolios, etc. Está aplicada a diferentes sectores, ya sea a lo agrícola, a los alimentos, a la tecnología, entre otras cosas. Personalmente aprendí sobre la dinámica de la competencia perfecta, sobre cómo se veía en un problema más real, así como los factores externos que llegan a influir en los mercados, ya sea, no sé, el clima, los precios internacionales, entre otras cosas, y cómo realmente llegan a tener un impacto en el mercado en el que estás tú, y cómo hay veces que estrategias específicas impactan en la competitividad, en la competencia y en la sostenibilidad que hay en cada sector de los mercados. La siguiente actividad es sobre aplicación de conceptos macro, el PIB, crecimiento económico, inflación, etc. Esta actividad consistía en un análisis económico en México sobre los años entre 2014 y 2024, que pues todos estos datos eran de la INEGI, donde evaluamos diferentes cosas: el PIB real, el PIB nominal, el PIB per cápita, el INPC, la inflación y etcétera. Estos los analizamos y lo hicimos mediante gráficas, donde de esta manera podíamos interpretar las tendencias claves durante estos años en México y sus cambios. Estas tendencias económicas clave que se vivieron las graficamos y pusimos ciertos resúmenes sobre ella. Yo personalmente en esta actividad siento que aprendí sobre diferentes temas. Por ejemplo, uno que me tocó vivir que me impactó mucho fue sobre el impacto de como los eventos globales, o sea, por ejemplo, el de la pandemia del COVID en la economía y cómo se vio reflejado en mi país, y personalmente cómo lo pude poder ver a lo que yo viví, y sus cambios
a mí personalmente me hizo aprender bastante y me impactó bastante. Igual que la diferencia entre el PIB real y el nominal y cómo esto se refleja en la inflación. Y por último, siento que una cosa que me dejó mucho esta actividad fue las tendencias económicas y cómo se recuperan después de una crisis. Y ya finalmente en la actividad 6, que hablamos sobre la crisis bancaria en México en el año 1994. Considero personalmente que una de las áreas donde más aprendí fue en la parte de desenvolvimiento del problema, el ver cómo surgió esta crisis, cómo se fue haciendo más grande, cuáles fueron todos los factores eh, externos y directos e indirectos que afectaban a esto que pasó para que la crisis bancaria en México de ese año llegara al nivel que llegó. De igual manera, en la parte que nos tocó describir todos los efectos a corto y largo plazo, siento que fue una parte donde aprendí bastante del cómo las acciones de ahorita o cómo situaciones externas o factores externos afectan directamente a algo, pero a largo plazo siento que fue las que más me impactó. Personalmente, el ver cómo México aumentó su dependencia en el comercio internacional después de esta crisis y verlo más que nada en las gráficas fue de las cosas que más me hizo darme cuenta del cómo a veces cosas afectan ahorita y creemos que los cambios más drásticos van a ser ahorita. Sin embargo, hasta después de unos años o después van a ser cuando tengan también un impacto bastante significativo. Y ya finalmente concluimos con la evidencia, donde también siento que aprendí bastante. Bueno, yo he repetido eso, pero es porque aprendí bastante en todas las actividades y durante toda la clase. Pero principalmente porque siento que es un tema que vivo constantemente. En mi colegio pues siempre me hablaron de la obesidad infantil. Entonces el buscar y platicar con mi equipo estas propuestas que queríamos diseñar de, para que se ayudara de alguna manera a esto, a mí se me hizo bastante padre y bastante interesante. Con mi equipo hablábamos bastante de los incentivos a todas esas empresas que fueran de comida saludable, lo cual me pareció un tema muy cool. Y también me puse a reflexionar yo después de cómo actualmente también ya se hacen ese tipo de cosas, igual y no de la misma manera en la que lo trabajamos, pero por ejemplo lo de los sellos que se implementó hace poquito en todas las comidas, siento que también tiene un impacto más igual y no tanto en la economía, pero pues en la situación problema. Así como una parte de la evidencia donde yo creo que también me impactó bastante fue una de las preguntas donde a Coca-Cola se le dio un impuesto por la cantidad de azúcar que tenían sus productos y cómo decidieron manejar esta situación de subir el precio y de cómo tomaron ellos esto en su bien, donde nosotros consideramos al final que fue un bien inelástico y cómo esta compañía llevó bastante bien el ir aumentando el precio de forma gradual para no crear un impacto muy fuerte al inicio en sus consumidores, pero eventualmente llegar a ese precio sabiendo que van a seguir comprando este tipo de comida. A mí me impactó bastante verlo como que en un hecho real que pues sí pasó y que actualmente la gente sigue consumiendo la Coca-Cola. Entonces a mí se me hizo súper como un muy buen planteamiento que me gustó bastante. Y bueno, eso yo creo que sería como que lo más importante que yo rescaté de cada una de mis actividades o lo que más aprendí, lo que más me dejó. Siento que fue una clase bastante interesante donde aprendí muchísimo y donde siento que me abrió otro panorama completamente de pues del mundo de la economía. Muchísimas gracias maestro por su tiempo y por cada clase. Y nada, yo con esto concluyo mi video. Muchas gracias.